Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que va a tocarles el corazón, algo verdaderamente especial. Como bien indica el título, vamos a hablar de Ozge Gurel, de Lágrimas en Milán, y de una escena de rodaje que, créanme, se queda grabada para siempre. Para aquellos que quizás no la conocen, Ozge Gurel es una actriz turca que ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su talento y su increíble capacidad para transmitir emociones. Y Lágrimas en Milán, o Kiraz Mevsimi, como se conoce en su idioma original, es una de esas series que nos acompañó durante un tiempo, dejándonos momentos inolvidables. Pero hoy no vamos a hacer un resumen general de la serie, ni vamos a hablar de todos los personajes. Hoy el foco está en una escena particular, un momento que para muchos representa la esencia misma de la actuación de Ozge Gurel y el impacto profundo que puede tener una historia bien contada. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada día buscamos traerles contenido fresco, interesante y que realmente les apasione. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, pasemos al corazón de nuestro vídeo. Cuando pensamos en Lágrimas en Milán, inevitablemente vienen a nuestra mente las complejas relaciones, las luchas personales y sí, muchas lágrimas. Pero hay escenas que trascienden el simple drama para convertirse en arte. Y la escena de rodaje que queremos destacar hoy, protagonizada por nuestra querida Ozge Gurel, es precisamente una de esas. Imaginen el escenario: Milán, una ciudad que por sí sola evoca romance, elegancia y, a veces, una melancolía sutil. En medio de esa belleza se desarrolla una historia de amor con todos sus altibajos, sus alegrías y, como el título sugiere, sus momentos de profunda tristeza. La escena en cuestión, que se ha convertido en un referente de la actuación de Ozge Gurel, no es solo un momento de llanto en la pantalla. Es un torbellino de emociones contenidas, de vulnerabilidad expuesta y de una autenticidad que te atrapa desde el primer instante. Vemos a su personaje Oiku, enfrentando una situación límite, un quiebre que la desborda. Pero lo que hace que esta escena sea tan poderosa no es solo la intensidad del dolor, sino la forma en que Ozge logra transmitir cada matiz de ese sufrimiento. No es un llanto desgarrador y superficial, es un dolor que nace desde lo más profundo, que se refleja en cada gesto, en cada suspiro, en la mirada que parece contener un universo de desilusión y desesperanza. Hemos investigado un poco sobre el rodaje de esta escena y, según testimonios y entrevistas, fue un momento que requirió una gran entrega por parte de Ozge. Se dice que incluso antes de que la cámara empezara a rodar, ella ya estaba inmersa en el personaje, sintiendo la angustia de Oiku como propia. Esto es lo que distingue a los grandes actores, esa capacidad de fusionarse con su papel, de dejar a un lado su propia persona para convertirse en el personaje que interpretan. Y Ozge Gurel lo hace con una maestría impresionante. Pensemos en los detalles que hacen esta escena tan conmovedora. No se trata solo de las lágrimas que corren por su rostro. Es la tensión en sus hombros, la forma en que aprieta los labios, el temblor en su voz cuando intenta decir algo pero las palabras no le salen. Es la fragilidad que emana de cada poro, la sensación de que el mundo entero se le ha venido encima y no sabe cómo reaccionar. La cámara se acerca a su rostro y podemos ver la batalla interna, la lucha entre la fuerza que intenta aferrarse y la abrumadora tristeza que la arrastra. Es un retrato crudo y honesto del desamor, de la pérdida y de la soledad. Además, el contexto de la historia juega un papel crucial. Si han seguido Lágrimas en Milán, saben que Oiku ha pasado por mucho. Ha luchado por su amor, ha enfrentado obstáculos inimaginables y, en este punto, se encuentra en un abismo emocional. Esta escena no surge de la nada, es la culminación de todo un recorrido, de esperanzas rotas y de sueños desvanecidos. Y es precisamente por eso que el impacto es tan grande. Nos hemos encariñado con Oiku, hemos sufrido con ella, y verla en este estado de profunda aflicción nos afecta directamente. Los profesionales del cine y la televisión a menudo hablan de la importancia de la verdad en la actuación. Y esta escena de Ozge Gurel está impregnada de esa verdad. No hay artificio, no hay sobreactuación. Hay una conexión visceral con el personaje y con la situación que permite al espectador sentir empatía y resonancia. Es como si la actriz nos permitiera entrar en su mundo interior, en su dolor, y experimentarlo junto a ella. Y esa es una de las mayores fortalezas del arte, su capacidad para conectar a nivel humano, para hacernos sentir menos solos en nuestras propias experiencias.
Hemos leído comentarios de espectadores que describen en esta escena como un golpe en el estómago, una obra maestra de la actuación, o el momento que me hizo llorar a mares. Y no me extraña en absoluto. Porque cuando un actor logra transmitir emociones tan complejas y profundas de una manera tan auténtica, es inevitable que nos toque. Ozge Gurel tiene esa chispa especial que hace que sus personajes cobren vida y que sus historias resuenen en nuestro interior mucho después de que las luces del set se apagan. Es fascinante también pensar en el proceso creativo detrás de una escena así. El director, el guionista, el equipo de producción, todos trabajan juntos para crear la atmósfera adecuada, para asegurarse de que la iluminación, el sonido y la actuación se sincronicen a la perfección. Y en este caso, todos esos elementos convergieron para dar lugar a un momento de televisión verdaderamente memorable. La elección de filmar en Milán, con su belleza arquitectónica y su aire romántico, añade una capa adicional de poética a la escena, contrastando la belleza del entorno con la oscuridad del dolor del personaje. Esta escena nos recuerda por qué amamos las series y las películas. Porque nos permiten explorar emociones humanas complejas, nos dan la oportunidad de vivir experiencias a través de los ojos de otros, y nos conectan con historias que, en muchos sentidos, reflejan nuestras propias vidas. Y cuando encontramos actuaciones tan conmovedoras como la de Ozge Gurel, es un regalo para el alma. Hemos hablado de la intensidad emocional, de la autenticidad y del impacto que esta escena de Lágrimas en Milán tiene en los espectadores. Lo que Ozge Gurel nos entrega aquí es un ejemplo perfecto de cómo el talento, la dedicación y la conexión con el personaje pueden crear momentos televisivos que trascienden lo efímero. Es una actuación que se queda contigo, que te hace reflexionar sobre el amor, la pérdida y la resiliencia humana. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por esta escena tan especial. Hemos explorado la profundidad de la actuación de Ozge Gurel en Lágrimas en Milán, analizando cómo logró tocar nuestras almas con su interpretación. Hemos visto cómo la combinación de un gran talento, un guión sólido y un contexto emocionalmente cargado puede crear momentos televisivos inolvidables. Les agradezco enormemente por haberme acompañado en este viaje. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya hecho revivir o descubrir la magia de esta escena. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han visto esta escena? ¿Qué les transmitió? ¿Hay alguna otra actuación de Ozge Gurel que los haya conmovido de manera especial? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Y antes de despedirnos, les recuerdo lo importante que es su apoyo. Si les ha gustado este vídeo, si han encontrado valor en él, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan descubrir estas joyas de la televisión. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y mucha más pasión por el arte. Hasta pronto.